hablar de las integrales definidas. Desde su origen, la noción de la integral ha respondido a la necesidad de mejorar los métodos de medición de áreas subtendidas bajo líneas y superficies curvas. La técnica de integración se desarrolló sobre todo a partir del siglo XVII, paralelamente a los avances que tuvieron lugar en las teorías sobre derivadas y el cálculo diferencial. Entonces, en esta ocasión quiero que entendamos un poquito de qué son estas integrales definidas y cómo calcularlas. Así que vamos a la definición. Para poder entender un poco más el concepto de integrales definidas, vamos a tratar de explicar y de entender un poco el problema de las cuadraturas. Los matemáticos en aquel momento, desde el siglo XVII, estaban tratando de entender cómo poder calcular el área exacta bajo una curva. Uno de los primeros matemáticos en hacerse esa pregunta fue Arquímedes, quien utilizó un mecanismo muy sencillo. Por ejemplo, si queremos encontrar el área que está debajo de esta curva, entre este punto que vamos a llamar A y este otro punto que vamos a llamar B. Lo que hizo Arquímedes fue lo siguiente: si dividimos este intervalo en intervalos más pequeños, se forman rectángulos que suben hasta la gráfica para poder hallar el área. Al sumar todos esos rectángulos nos va a dar un área similar a la de la curva. Entonces solo nos faltarían estos pedazos que están arriba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Arquímedes? Lo que hizo fue ir dividiendo los intervalos en intervalos cada vez más y más pequeños. Así que entre más vamos reduciendo esos rectángulos, vamos viendo que la suma de esos rectángulos se va asemejando cada vez más al área real bajo la curva. A este límite de sumas, Jean Bernoulli lo llamó integral y Gottfried Leibniz propuso la notación que conocemos ahora, que para encontrar el área se encuentra con el senoidal desde el límite A hasta el límite B de f de x por d de x. Para no tener que hacer todos estos rectángulos y todos estos procesos para encontrar el área, Leibniz y Newton propusieron lo que se llama desde entonces hasta lo que conocemos en este momento el teorema fundamental del cálculo, que en pocas palabras dice que la diferenciación y la integración son operaciones inversas. Así que con esto ya podemos conocer cuál es la estructura de una integral definida. La integral definida se representa por, aquí tenemos la fórmula, que es un senoidal, que es el signo de integración desde A hasta B, de f de x por d de x, donde el senoidal es el signo de integración, como les mencionaba, A es el límite inferior de la integración, B es el límite superior de la integración, f de x es la función a integrar y d de x es el diferencial de x e indica cuál es la variable de la función que se va a integrar. Muy bien, ahora para poder resolver estas integrales definidas debemos de tener en cuenta algunas propiedades que son muy importantes a la hora de resolverla. La número 1 es que el valor de la integral definida cambia de signo si se permutan los límites de la integración. Por ejemplo, un ejercicio no se puede resolver si el límite inferior es mayor al límite superior, por lo que cambiamos el signo y se vuelve negativo o positivo según sea el caso, pero en el caso que les menciono se vuelve negativo para que el límite inferior siga siendo menor que el límite superior. El número 2 es que si los límites de integración coinciden, la integral definida vale 0. Por ejemplo, si el límite inferior es 3 y el límite superior es 3 de una función d de x, esto es igual a 0. La propiedad 3 dice que si c es un punto interior del intervalo a y b, la integral definida se descompone como una suma de dos integrales extendidas en los intervalos AC y CB.
La número 4 dice que la integral definida de una suma de funciones es igual a la suma de integrales. Y la número 5 dice que la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Ahora que ya conocemos un poquito de estas propiedades importantes a la hora de resolver los ejercicios, vamos a resolver unos ejercicios poniendo en práctica todo lo que acabamos de mencionar hasta el momento. Ok, vamos a empezar con este ejercicio de la integral definida de x cuadrado de d de x. Entonces empezamos por el teorema resolviendo la integral, donde se le agrega 1 al exponente y aparece también eso en la parte de abajo como una fracción. Entonces tenemos x elevado a la 2 más 1, que es x al cubo sobre 3. Esa sería la respuesta de nuestra primera integral. A esta respuesta, si fuera una integral indefinida, le agregamos una constante, pero como en este caso estamos viendo que es una integral definida a los límites de menos 3 hasta menos 2, entonces se la quitamos para poder evaluar en estos dos límites que mencionamos anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir estos límites dentro de la función. Por ejemplo, en vez de x cubo vamos a escribir el límite superior, que sería 2, lo elevamos al cubo sobre 3, menos el segundo límite, que sería el límite inferior, que es menos 3, lo elevamos al cubo sobre 3. Ahora vamos resolviendo esto. Hacemos primero 2 al cubo sobre 3. Vamos a escribir ahí la respuesta, que en este caso sería 8 sobre 3. Ahora resolvemos la segunda fracción. Ponemos el signo negativo. En este caso, menos 3 al cubo sería negativo 27, por lo que lo ponemos en paréntesis para no confundirnos, sobre 3. Ahora vamos a simplificar un poquito esta parte, ya que el 3 se comparte en estas fracciones, entonces nos quedaría menos por menos más. Así que tenemos 8 más 27 sobre 3. Resolvemos esto también ahora. 27 más 8, lo vamos a escribir de este lado, es igual a 35 sobre 3. Muy bien, en este ejercicio 2 vamos a resolver la integral de 6x de d de x en un límite desde 3 hasta 4. Entonces igual resolvemos la parte de x, sería la integral de x, que ya sabemos por el teorema que le sumamos 1 al exponente y lo agregamos de denominador. Entonces 6, que es una constante, solo nos acompaña y tenemos 6x cuadrado sobre 2. Ahora vamos escribiendo 6x cuadrado sobre 2 y esto lo vamos a evaluar desde el límite inferior 3 hasta el límite superior, que en este caso es el número 4. Entonces, como explicamos anteriormente, vamos a sustituir la x por estos límites que tenemos aquí. Tenemos que hacerlo el límite superior menos el límite inferior. Entonces tenemos que el primer límite superior es 4. Así que tenemos 6 por 4 elevado al cuadrado sobre 2 menos 6 por 3 elevado al cuadrado sobre 2. Vamos a resolver esto. Podemos usar nuestra calculadora si no podemos hacerlo mentalmente, pero en este caso podemos encontrar que 6 por 4 elevado al cuadrado es 96 sobre 2. Ahora vamos a hacer la resta y 6 por 3 al cuadrado
es 54 sobre 2. Ahora esto, como son números pares, lo podemos resolver y que nos queden números normales, no fracciones. 96 entre 2 nos da 48 y bueno, escribimos el menos. 54 entre 2 nos da 27. Así que aquí tenemos una resta normal. 48 menos 27 nos da como resultado 21 unidades cuadradas. Espero que este video haya podido ayudarles y que hayamos podido entender claramente qué son las integrales definidas y cómo resolverlas. Gracias por haberme acompañado hasta este momento y nos vemos en la próxima.